Hola, soy Raúl Sandoval y quisiera que responder la pregunta número 4 sobre los 3 a 4 desafíos para América Latina de este año al año 2050. Perdón. Em, bueno, creo que esta respuesta es muy personal. Me voy a apoyar por un punteo que tengo. Y bueno, creo que el principal reto no es solo técnico, sino que apunta hacia algo ético y político, recuperar el espacio público. De, Creo que eso es fundamental. Aquí me cuelgo, ¿cierto?, de los postulados de Hannah Arendt sobre la condición humana. Y es aquí donde, ¿cierto?, ella dice de que los ciudadanos en este espacio público es el lugar, el momento para encontrarnos, para actuar, para hablar, para escuchar. Y en base a ese encuentro es donde suceden cosas y se construye, creo, un bien común. Creo que ese espacio está fragmentado. Creo que no se ha llevado de buena manera. Eh, Creo que se ha vuelto solo una gestión este espacio público. La ciudadanía se ha vuelto individual y la educación también ha perdido su capacidad de actuar y formar ciudadanos virtuosos, ¿cierto? Desde temprana edad, sin culpar, ¿cierto?, a las instituciones, a los colegios como tal, ni mucho menos los profesores. Pero sí se ha perdido esa capacidad. Por eso creo que las políticas públicas del futuro deben volver a centrarse, ¿cierto?, en acciones colectivas que encarnen este bien común. Bueno, ya hablando un poco, ¿cierto?, de esto a modo general, a modo de introducción, ¿cierto?, ya voy a desmenuzar cuáles serían estos 4 desafíos centrales que veo yo para una buena tarea de una política pública, concretas como tal. La primera es la sostenibilidad ambiental. Creo que este asunto no es solo un asunto de eslogan, como muchos creen. Creo que es un asunto preocupante. Y es efectivamente una política pública porque define al Estado como gestor de bienes comunes. Eh, o sea, como que gestiona estos bienes comunes, como que los administra. Eh, y estos elementos comunes son aquellos indispensables, como el agua, como el aire. Entonces, ver cómo se va a distribuir. No digo que el Estado tenga el control total, ¿cierto? Pero el Estado sí tiene que saber ver cómo vamos a pensar en el futuro. Eh, Más allá, ¿cierto?, de aplicar netamente estas políticas extractivas, creo que debiésemos tener una política más de cuidado, donde el desarrollo económico se mida también por su huella social, por su huella ambiental, para dejar, ¿cierto?, a los ciudadanos del futuro con una buena huella ambiental. El segundo es la legitimidad institucional. Creo que en el último tiempo se ha perdido mucho este elemento fundamental, ¿cierto?, que es la legitimidad. Creo que las instituciones sin confianza no funcionan y lo que está pasando hoy es que las instituciones no tienen confianza. Creo que estas están en el piso y, eh, y esto implica fortalecer la confianza y con ello fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas. Eh, entonces, la acción pública de aquí debe orientarse a recuperar esta confianza. Se ha visto mucho, ¿cierto?, que la política al fin y al cabo es viciosa, lo relacionan más con aquello, y se tiene que transformar esto a que vuelva a verse como una acción de virtud, como algo bueno, una virtud de servicio. No solo de buena administración, es servicio también, es un servicio, uno se dona a lo público. El tercero es la transformación digital. Creo que la tecnología ha tenido grandes avances y atraviesa todos los ámbitos, creo, de la esfera pública. Eh, entonces, convertirla en una política pública significa regular también sus impactos. Creo que se ha demostrado ya, cierto, con distintos estudios, donde, eh, donde es fundamental la tecnología y comprender esa tecnología. Distintas organizaciones, incluso la ONU, UNICEF, eh,
y muchos medios educativos también nos han hablado sobre la importancia de saber administrar y saber comprender estas tecnologías, y por eso tiene que ser una política pública. Y para ello, ¿cierto?, todos los ciudadanos tienen que tener algún acceso. Entonces, el Estado también tiene que garantizar este acceso, prepararlos también, ser ciudadanos dentro también de ese mundo. Esto exige que exista una educación también ética respecto a estos medios. Y en sí comprender que toda la innovación que existe tecnológica es la tecnología que está en servicio del ser humano y no al revés. Por eso creo que es fundamental. Y por último y cuarto punto, creo que es el desafío cultural y cívico, que engloba un poco, ¿cierto?, los tres anteriores que he estado diciendo. Y este quizás es el más profundo a mi juicio. Y creo que la educación cívica y el fortalecimiento de la identidad como tal son políticas públicas. De hecho, siempre lo han sido, creo yo. Desde, no sé, antes estas políticas públicas se relacionaban con la religión. A posteriori, ¿cierto?, cuando surgen los Estados-nación, ¿cierto?, la nación es la que tiene también su propia identidad. Vemos todos los conflictos que existen en Europa, ¿cierto?, y luego aquí en América. Entonces, creo que la ciudadanía existe, ¿cierto? Son políticas públicas porque construyen el tejido moral de la sociedad. Entonces, este tejido moral va comprendiendo y se compromete con el otro, con el territorio, no solo con el otro, sino que eso también comprende con el territorio, con el espacio, con la comunidad. Sin esos elementos creo que ninguna política puede sostenerse. Así que creo que es fundamental por ello que se tienen que fortalecer, ¿cierto?, este sentido de identidad, que es ser el ciudadano en el país en el cual estoy viviendo. Así que bueno, para terminar, ¿cierto?, quería recordar a Amartya Sen, que me causó mucha curiosidad cuando dice, ¿cierto?, que el desarrollo y la expansión de las libertades reales. Por eso esas libertades solo existen si hay espacios públicos donde actuar y deliberar juntos. Creo que por eso, y más que nuevos programas, necesitamos una nueva cultura. Se relaciona por ahí, ¿cierto? Una cultura de acción pública, donde el Estado sea garante de estas condiciones, pero los ciudadanos son los protagonistas que tienen que tomarse este cambio en serio. Creo que solo así nuestras políticas públicas podrían volver a ser o cumplir, ¿cierto?, estas metas, estas ideas y este ejercicio de responsabilidad compartida hacia un bien común. Muchas gracias, profesor.